Ahí estamos, muy buenas tardes. Ay, Estamos grabando ya este segundo diálogo de nuestro ciclo Primavera 2021, 28 de octubre entonces del 2021, y estamos encantados de que puedan estar con nosotros, que estén aquí ahora en este momento y además que lo puedan estar reviviendo también a través de del canal de YouTube, donde está todo ahí la memoria, ¿no?, de todos nuestros diálogos, que han estado muy interesantes. Nosotros habíamos dicho que del semestre pasado, de otoño, a este había quedado la vara muy alta, pero hasta el momento vamos bastante equiparables. El mes pasado estuvimos con el doctor Humberto Palza, que nos voló la cabeza con metamaterialidad. Tuvimos ahí visitas de gente del mundo de la ciencia y del mundo de la arte, que fue muy entretenido ahí la conversa que se dio. Y en general hemos tenido harto científico como con visión artística. Hemos tenido ese punto de vista bastante importante, necesario. Yo digo los bichos como uno que son capaces de moverse por ambos lados, ¿no? De poder entender la ciencia y las artes. Pero hoy día tenemos algo que hemos estado esperando mucho rato, tener a un artista con formación artística, que entró a el mundo de la ciencia, entró así como calladita, así como por la puertecita de afuera, así del ladito, así como, permiso, vengo a conocer este museo, o vengo a ver esto de los museos que me gusta mucho, de que soy chiquitita, decía. Y empezó a maravillarse con esto y empezó a hacerlo en paralelo a su formación artística, y al final se quedó habitando ese mundo. Y este mundo está súper poblado por cosas muy científicas, muy duras, pero además con una visión artística, yo diría privilegiada, porque no solamente artística inspirada, sino también muy rigurosa porque es diseñadora. O sea, no solamente artista, tiene la cosa también de formación muy marcada. Y ustedes saben que estos diálogos nuestros tienen mucho de autor, ¿no? Tienen mucho también pasa mucho por el que convoca. Yo a Pamela la conozco hace mucho tiempo, he trabajado con ella, conozco su rigurosidad. Eh, es capaz de a uno ponerlo ahí a trabajar y hacer las cosas, lo cual uno agradece, por supuesto, cuando aparecen esos bichos que además son estrictos y son espartanos, no solamente atenienses, también de Esparta. Y a mí me tocó, o me ha tocado trabajar harto desde el punto de vista museológico, desde el punto de vista de la interpretación arqueológica, así que la conozco en terreno, la conozco en el fondo ahí, en lo cotidiano de estar ahí en la excavación, digamos, tomando tecito en la tarde, ahí al lado ahí del cementerio indígena. Entonces, siempre ahí las conversas se dan y las cosas se van dando y eso fue previo además a la especialización de Pamela. Entonces ha pasado mucho desde entonces y Pamela entonces en este momento configura una de las máximas de estos diálogos, que entender esta relación entonces que para nosotros es muy estrecha entre las ciencias y el arte, ambas manifestaciones entonces de nuestra humanidad, ambos buscando cosas, digamos, muy similares, solamente con métodos distintos. ¿Ya? Y de eso yo quiero que Pamela nos puedas conversar ahora entonces. El escenario es suyo, no sé si quiere su presentación ahora o quiere decir algo antes. no, gracias por la presentación. Hartas flores me tiraste. Por favor, Y se las merece. no sé, igual yo no me considero artista en todo caso, como que no sé. Quizás se da, pero no, para nada me considero artista, pero me gusta bastante el mundo. Y ya tiro la presentación, ¿no? Ya, Me siento entre amigos porque estoy como casi puros amigos acá presentes. está bien, pon ahí, compartir pantalla. Sí, deja encontrar la cuestioncita. Eh, Perfecto. Este es nuestro segundo diálogo de primavera. Yo por mientras relleno, mientras aparecen las historias. Y el próximo nuestro va a ser a fines de noviembre, atento. Luego vamos a dar las coordenadas para que lleguen también. En todo caso, en este mismo espacio. Ahí está, el arte de la historia natural. ¡Qué belleza! Por sí, favor, deslúmbrenos. bueno, ahí se ve en pantalla grande, ¿verdad? Se ve todo, Pame.
Ya, perfecto. Bueno, como ya dijo el profesor, yo soy Pamela Maldonado, soy diseñadora industrial y especializada en el trabajo en museos. Y hoy les vengo a hablar del arte de la historia natural y vamos a hablar de la creación de objetos para representar el mundo natural, específicamente animales, que se dio durante el siglo XIX, es decir, en los 1800. Revisando el rol que tuvieron estas artes y algunos artistas en solucionar ciertas problemáticas científicas relacionadas a la historia natural. Entonces, como historia natural, vamos a entender como un conjunto de disciplinas científicas, principalmente la zoología, la botánica, la mineralogía y la geología, que hace hincapié en la conservación de las muestras y de los especímenes provenientes del mundo natural. Y como arte, bueno, sabiendo que hay muchas perspectivas y muchas definiciones de arte, pero vamos a centrarnos en entenderla como una actividad realizada con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones, visiones de mundo a través de recursos plásticos. Entonces, ¿por qué decimos que puede haber una relación entre el arte y la historia natural? Porque existe una historia de relaciones de dependencia que ha vinculado estas dos áreas en diversos contextos históricos. Ya desde el principio, desde el Paleolítico, por ejemplo, cuando se representaban animales en la pintura rupestre. Entonces, en este contexto existen algunas obras, objetos, especímenes, donde la línea que separa qué es un objeto de arte o qué es un objeto de ciencia es bastante difusa, siendo difícil como su distinción como lo uno o lo otro, o simplemente habiendo diferencias que dependen del contexto donde se presentan. Entonces, en este contexto les mostraré algunas obras o especímenes que resultan interesantes de analizar desde este punto de vista. Entonces, ahora voy a mostrar algunas imágenes de animales diseccionados que pueden ser sensibles para algunas personas, así que si les molesta, miren para el lado por mientras. Entonces, aquí tenemos algunos animales vertebrados preservados en fluido. Especialmente hay mamíferos diseccionados arriba y abajo hay tiburones, todos preservados bajo las mismas técnicas que serían en un recipiente de vidrio, adentro con formaldehído o mezclas alcohólicas. Entonces, vamos a ver sobre estas primeras láminas de esta orilla. Tenemos un Felicatus, que es un gato doméstico que está embarazada. Esto está en el Grand Museum of Zoology, el Museo de Zoología de Londres, y aquí hay un tiburón martillo en el Museo de Historia Natural de Berlín. Así se llaman estas piezas. En cambio, estas de acá se llaman Madre e Hijo Divididos, por el artista Damien Hirst, que lo instaló en 1993 en la Bienal de Venecia. Y esta de abajo se llama Las imposibilidades físicas de la muerte en la mente de alguien vivo, también del mismo artista, que se presentó en el 91 en la Galería Saatchi. Entonces, ¿qué es ciencia y qué es arte en este punto? Entonces, aquí de repente vemos lo que es el contexto y cómo eso puede definir qué es una obra. Personas del mundo de los museos de historia natural pueden dicen que hay dos motivos por el cual estas piezas no pueden formar parte de un museo de historia natural, y sería simplemente porque el Museo de Historia Natural generalmente no tiene dinero para poder pagar un contenedor de ese porte y pagar tampoco la mantención de una pieza de ese tamaño en ese estado de preservación. Y la otra razón sería porque también consideraría peligroso tener tanto material combustible o peligroso en un lugar rodeado de niños. Pero acá queda muy claro que las diferencias entre estas obras depende del contexto, ¿no? Entonces aquí vale también la pena destacar que aunque estos sean objetos hechos en base a animales, las obras son producto de una fabricación humana, y por lo tanto, por más que se busque alejarse de las subjetividades, estos objetos siempre van a representar algo humano. Entonces es bastante difícil tratar de ser objetivo, porque igual lo está haciendo un humano. Entonces, al mismo tiempo que su fabricación implica un desarrollo de materiales, de técnicas de preservación, de montaje, de pintura, tintura, habilidades relacionadas a la percepción, a la representación de colores, espacio, etc. Incluso aunque no lo parezca. Entonces, al punto que, por ejemplo,
El patriarcado puede verse representado en un diorama de aves, ya que inevitablemente, como seres sociales que somos, vamos a plasmar los discursos reinantes de nuestra sociedad y nuestros sesgos personales en estas obras. Entonces, así decimos que puede ser casi imposible de repente que especímenes de historia natural se puedan presentar como elementos totalmente ajenos al ser humano, por lo que siempre también es parte de nuestros medios de expresión. Entonces, como ya sabemos, el contexto es importante y como les dije, voy a hablar del siglo XIX. Entonces, en este siglo hubo una gran cantidad de descubrimientos relacionados al mundo natural, hubo mucho viaje exploratorio a todos los confines del planeta. Entonces, en este mundo se ve un ser humano que quiere dominar todo, quiere dominar cada parte, y por lo tanto tiene que saber todo también sobre los seres que están en este lugar. Entonces quiere tener todo el conocimiento posible, quiere organizar el mundo y quiere entender su origen. Entonces en este ciclo se hizo muy conocido y hizo una revolución en la ciencia, por ejemplo, la publicación de los orígenes de las especies de Charles Darwin. También el Carolus Linnaeus, que hizo todo el tema de la taxonomía y de la organización del mundo natural. También se establecen nuevas disciplinas como es la zoología, la paleontología y la embriología, que antes no se veían como disciplinas de por sí solas. Y también hay una apertura a lo público de las colecciones, que eso viene muy ligado a viene ligado a la Revolución Francesa, en hacer que todo el mundo y que la gente en general pueda tener acceso al conocimiento también, y por parte de la élite también de hacer ciertos actos para civilizar a estas personas que no manejan todos los conocimientos, que no son científicos ni son de la élite. Entonces en esta época fue muy común que las personas en las instituciones como museos o universidades quisieran crear colecciones que tuvieran todo el conocimiento y hacer un compendio de un mundo natural. Entonces que incluyera las especies animales de todo el mundo y de todas las épocas geológicas también, todo con la finalidad de instruir, inspirar e impresionar. Entonces, en este contexto, el querer armar un compendio, una colección, era algo súper buscado. Y en ese ámbito pasaron habían ciertas problemáticas donde se encontraban las soluciones a través de los artistas y su arte. Entonces ahora voy a tocar algunas de estas problemáticas y mostraré de qué manera la abordaron las artes, y recalcaré su importancia para el estudio y la divulgación de la historia natural. Estas problemáticas que les digo yo van a estar ligadas a la preservación de los especímenes, al tamaño de los especímenes, hasta representación gráfica, la representación espacial e incluso a su destrucción. Entonces partimos por la preservación. Entonces todos los seres vivos, una vez que mueren, se descomponen como parte de un proceso natural. Sin embargo, el preservarlos permite poder tener acceso siempre a estos especímenes únicos y muchas veces de difícil adquisición por largos periodos de tiempo, conservando gran parte de sus características, por la que la preservación es un objetivo que siempre se busca alcanzar en las colecciones. Entonces, algunos animales son fáciles de preservar y de hacer que parezcan vivos, aunque estén muertos, como en el caso de los mamíferos y de los vertebrados en general. Aquí tengo el ejemplo de un tigre naturalizado que está arriba y un tigre en lo salvaje abajo, y las diferencias son bastante pocas. Y es por lo mismo, de repente, que los museos y las colecciones generalmente tienen este tipo de animales en una gran mayoría, en un gran porcentaje, siendo que, por ejemplo, la mayoría de los animales son invertebrados, y de la total de animales, por ejemplo, el 80% son solo artrópodos. Pero las colecciones en los museos o en las universidades generalmente incluyen lo que son los mamíferos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? En parte porque hay animales que son muy difíciles de preservar por los medios que son comunes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una semi-babosa, que al secarla, que es un método también usado en la preservación, pierde completamente su forma. Aquí tenemos una esponja también,
que pierde completamente su forma, sus colores, y se empiezan a deshacer. Entonces, en general, todos los invertebrados de tejidos blandos, como las medusas, corales, anémonas, moluscos, sifonoforas, pierden la forma, el color, se rompen y quedan irreconocibles al exponerlo a todas estas sustancias de fijación. Entonces se hacen inútiles para la investigación y la exposición de las piezas. Y esto incluso ahora es difícil hacerlo, incluso nunca mantienen el color. Entonces bastante complicado, imagínense, en el siglo XIX. Entonces esto afectó a los coleccionistas porque ellos decían, ya, nosotros queremos tener y queremos mostrar todo este tipo de animales invertebrados de tejidos blandos, pero no podemos porque no hayamos cómo hacerlo. Entonces ahí, por ejemplo, aparece esta familia, Blaschka, de apellido, Leopold, que era el papá, y Rudolf, que era el hijo. Entonces ellos se dedicaron, por mucho tiempo venían una tradición de fabricación de vidrio, donde hacían ojos para animales naturalizados igual, hacían aritos, que es lo que está en medio, y aquí también hacían bastantes obras decorativas en base a vidrio. Entonces, una vez este caballero, cuando se le murió el esposo, hizo un viaje, por ejemplo, en el mar, y empezó a ver las medusas, por ejemplo, empezó a ver cómo estas medusas tenían unas características muy similares al vidrio, tenían esa transparencia, tenían unos brillos, tenían unos colores que a él lo fascinaron, y dijo, ya, me voy a meter al tema de los invertebrados. Y así fue como este caballero logró, se metió en el mundo de la ciencia como un proveedor de artículos de este estilo, que son animales del fondo marino que era imposible representar de otra manera que no fuera el vidrio. Y al mismo tiempo fue muy contactado por universidades, porque hacía un trabajo espectacular, y por ejemplo la Universidad de Harvard lo contrató por varios años exclusivamente para que le hiciera una colección botánica. Incluso hoy es difícil poder entender mucho sus prácticas y cómo lo hacían para lograr cómo esas imágenes tan reales. Incluso la transparencia, ahí ellos estudiaran cómo era por dentro los animales para poderlos representar en estos animales y que fueran como certeros. Entonces, el mundo le encantaba todo. De hecho, hay unas citas que dicen: el mundo nunca ha visto algo así de hermoso y científicamente correcto. Otro dice: una maravilla artística en el campo de la ciencia y una maravilla científica en el campo de las artes. Porque en verdad todo el mundo en esa época estaba maravillado por este tipo de piezas. Incluso hoy en día despierta demasiada curiosidad y despierta demasiada maravilla, y aunque ya no son tan vistos como objetos científicos, sí lo son como objetos históricos. Y se estudian, se le hacen escáneres, se le hacen radiografías, porque es demasiado curioso cómo lograron hacerlo, porque hasta el día de hoy no se ha podido igualar su técnica. Otra problemática también que se tenían los coleccionistas de aquella época era el tamaño. Verse con microorganismos bastante pequeños, que solamente era posible verlos a través de los microscopios. Y pensando que no todos los lugares habían microscopios, que la gente no los iba a saber ocupar, y que también era tan lindo todo lo que se podía ver ahí. Por ejemplo, aquí, eso se vería una pieza de las... Ay, perdón, voy a volver antes. Estos son los radiolarios. Estos son... Ay, ¿por qué lo tengo? Son protistas. Son ameboides que producen esqueletos minerales que se encuentran como zooplancton en el océano. Entonces, nuevamente, ¿cómo mostramos eso? Bastante complicado mostrarlo, difundir ese conocimiento, porque una placa se vería así, con un animal real. Puesta ahí tendría menos de 1 milímetro, la mitad de 1 milímetro. Entonces es bastante complicado. Entonces ahí de nuevo aparece el caballero Blaschka y hace estas piezas de vidrio también, como una parte, una manera de solucionar cómo mostrar estos animales a una escala mayor.
Sorprendente las imágenes. Ahí sí, muy sorprendente. Entonces, aquí también se vincula a otra problemática, que era la representación gráfica de los descubrimientos de la investigación, porque al igual que ahora, todo esto se quería publicar. Y ahora, ¿cómo lo publicamos? Por ejemplo, si no tenemos fotografía o la fotografía no es algo que sea tan fácil como es ahora. Entonces, por ejemplo, apareció este caballero, que es Ernest Haeckel, que es un naturalista y filósofo, que fue un científico que promovió bastante las teorías de Darwin y creó también nuevos términos como por ejemplo la ecología y la filogenia. Hizo también, tiene sus teorías en embriología y trabajó bastante en eso, y él por ejemplo le puso nombre al reino de las protistas. Sin embargo, es más destacado él y más recordado por el trabajo que hizo, una obra que se llama Obras de Arte de la Naturaleza. Aquí él, por ejemplo, él trabajó en conjunto con el caballero Blaschka que vimos al principio, porque él fue la persona que definió y describió este tipo de organismos. Entonces él quería igual pasar de esto a eso, quería mostrarlo al mundo y empieza a generar este tipo de obras, mostrando todo lo que él veía en el microscopio, lo que veía en el mundo natural. Que tiene obras maravillosas. Incluso el día de hoy uno los encuentra y siguen reeditándose. Incluso parte de eso sirvió de su obra, fue bastante inspiracional para artistas del Art Nouveau en esa época. Y por ejemplo, se pueden ver similitudes directas con obras arquitectónicas que se hicieron. Aquí esta es una obra que se hizo para la exposición de París del 1900, basado en estos radiolarios que les mostré yo primero. O aquí hay un candelabro también diseñado en base directamente aquí a esta disco medusa que él hizo. Incluso está dibujada ahí la disco medusa y se ve como una abstracción hasta llegar a esta forma. Entonces, esto todo que era ciencia de esta persona, este científico que quería mostrar todos sus descubrimientos, quería que todo el mundo lo viera, también pasó más allá de la ciencia y llegando a las artes directamente. También los científicos de la época decían, ya, ok, tenemos estas publicaciones que queremos hacer, podemos hacer los dibujos, pero el dibujo no me habla suficiente sobre lo que yo quiero mostrar, sobre las ideas que tengo, sobre la forma de mis descubrimientos. Entonces aquí aparece, por ejemplo, otro caballero que se llama Adolf Ziegler, y ocupando una técnica muy antigua, que era el trabajo en cera, que ya se había ocupado anteriormente en lo que es, por ejemplo, en los modelos de anatomía humana, hizo un taller de trabajo en cera para hacer tipos de objetos. Entonces hizo un catálogo, porque en esa época estaba muy de moda hacer catálogos y vender estas piezas tridimensionales. Entonces así, por ejemplo, se tuvo acceso por primera vez a procesos que ocurren microscópicamente, como es el desarrollo celular de animales cuando están en su desarrollo de huevito, por ejemplo. Los glomérulos y todas esas cosas que el profesor Álvarez debe saber más. Aquí hay, por ejemplo, todo el proceso desde la fecundación de un huevo de rana hasta que sale ahí ya más grande. Entonces, de nuevo volvemos al contexto de una época en donde se está recién desarrollando, por ejemplo, la anatomía comparada. Entonces, aquí y la embriología. Aquí, por ejemplo, están cerebros de distintos tipos de animales. Y aquí el nivel de detalle, por ejemplo, en estos embriones era espectacular. Y no era solo llegar y copiar, porque si piensan, llegaban a estas personas, los científicos, porque todas estas obras siempre eran vinculadas a ciertas publicaciones, y le llevaban fotos, le llevaban dibujos, le llevaban placas histológicas,
y de eso la persona, el artista, tenía que procesarlo, agrandarlo en escala y lograr que todos estos apuntes se transformaran en una pieza 3D. Entonces, lo cual es como demasiado valorable y lograban este nivel como de realismo. Sobre estas reproducciones espaciales de los descubrimientos también y de los hallazgos, se ocupó mucho, o sea, lo ocuparon mucho la paleontología, con lo que es la descripción de los fósiles, porque nuevamente encontramos una pieza, por ejemplo esta que está acá en el Museo de Berlín, y la dibujamos. Ahora, ¿es suficiente esa pieza para poder mostrar este objeto que hallé? Entonces, en ese tiempo que se decía ya, descubrí este espécimen, y está en el Museo de Berlín, si lo quieren ver lo pueden ir a ver allá, lo cual era casi imposible en verdad en esa época, incluso ahora. Pero antes tampoco habían fotos, no había nada, entonces, ¿qué se le ocurrió? Hacerlos en base a yeso, en base a cerámica, en base a distintas arcillas y de manera mecánica replicarlo, o sea, hacer un molde de la pieza, rellenarla y después pintarla. ¿Esto qué te permitía? Permitía poder mirar las piezas desde distintos ángulos. No el original. Y ahí está por abajo, por ejemplo. Entonces, permitía tener un acceso a mucha más información de la que estaba en la misma publicación. Y esto se une a otras problemáticas que también tenían en la época estos científicos, por ejemplo, sobre todo en el campo de los fósiles, debido al alto costo que tienen los especímenes originales y enteros. Generalmente se encuentran algunos fragmentos sueltos que no tienen el mismo valor, por ejemplo, que un dinosaurio completo. E incluso hoy, hace poco se remató un Triceratops como en 6, 7 millones de euros, que estaba completo. Entonces, esos son valores que siempre han sido difíciles de pagar, entonces no cualquier museo puede decir, ya, yo voy a ir a una excavación, y aparte las excavaciones nunca son al lado de tu casa, implican un viaje, qué sé yo, entonces era muy caro tener acceso a especímenes originales. También había muchos especímenes relacionados a hallazgos únicos, que en la época, por ejemplo, de la evolución, del contexto que estamos hablando, también fue muy importante, porque, por ejemplo, aparecían eslabones entre especies que revolucionaban totalmente la ciencia. Entonces, no era que cualquiera iba a hacer una excavación y se iba a encontrar con un reptil con plumas o con un ave con dientes. Entonces, hay piezas que son tan únicas que querían, o sea, los científicos todos querían tener acceso a ello, pero no podían porque los medios no lo permitían. Sin embargo, al hacer estas copias, sí se podía hacer eso. Al mismo tiempo también que son difíciles de manipular y son frágiles. O sea, un dinosaurio entero en piedra pesa toneladas y es imposible armarlo de verdad, que sea un fósil que sea de roca. Y la objetividad, que también estaba en la diapo anterior, se busca que haya la menor cantidad posible de influencia de la persona que realiza la pieza. Entonces, por eso también es tan importante los fósiles, porque permite hacer este trabajo mecánico del molde y del llenado de la pieza para poder fabricarlo. Pero sin embargo, como dije anteriormente en la intro, es bastante complicado no lograr esa objetividad, porque incluso aquí está el original y aquí hay dos piezas en dos museos distintos, un en Reino Unido y el otro en Harvard, que aunque quieren copiar esa no lo hacen porque fue un humano el que lo hizo y porque también depende de los objetivos de esa publicación que habían, se hacía la pieza. Porque al igual que el dibujo, no es una fotografía. Entonces hay una persona que interpreta y, por ejemplo, está el científico que dice, ya, yo quiero que se noten los dientes, entonces el dibujo, y en este caso el molde, va a marcar gran parte de los dientes. Ya que volviendo también al tema anterior, estos son dientes de un ancestro de un caballo, y que estos dientes, al mismo tiempo que las patas de los caballos, fueron muy estudiadas en el tema de la evolución, porque mostraban todo el cambio desde un caballo chiquitito, antiguo, que apoyaba todos los dedos en el suelo,
hasta el caballo actual que tiene estas pezuñas y que perdió el resto de los dedos. Entonces era súper importante contar con este tipo de piezas. Este tipo de piezas también hechas en este yeso permitía la circulación de los hallazgos. Imagínense aquí en Pittsburgh que se encontró este dinosaurio Diplodocus casi completo y fue un gran hallazgo. Y se dice, ya quiero repartirlo a todo el mundo, ¿cómo lo hacemos? Hagamos estas piezas de yeso y las repartimos a todo el mundo y así todo el mundo puede saber de nuestro hallazgo. Al mismo tiempo que también era un acto político, yo creo, porque este caballero Carnegie era un conde y lo repartió en múltiples museos y transformó este dinosaurio, que le llaman Dippy, en el dinosaurio más fotografiado del mundo. ¿Cómo? Porque está en muchos lugares. Entonces, por ejemplo, su copia está en Berlín, está en el Museo de la Plata en Argentina, está en el de Historia Natural de Madrid, está en Rusia, está en Italia, está en Austria, está en México, está en Francia, está en Londres. Y esas son las réplicas antiguas hechas de yeso, porque actualmente se sigue replicando, pero ya con técnicas más nuevas, como por ejemplo la fibra de vidrio. Ese vídeo, estimada profesora, ese que está ahí, ¿Verdad? Yo no la alcancé a ver. lo alcancé a ver. No, yo no, porque ya lo habían sacado. Pusieron la ballena. Y no, por ejemplo, continúa la itinerancia, porque ese que me dijiste tú, que alcanzaste a ver, que es el DIPI del Museo de Historia Natural de Londres, lo desinstalaron del museo, pero lo hicieron itinerar por distintos lados del Reino Unido. Entonces ha ido a Irlanda, ha ido a Escocia, ha ido a Gales. Entonces sigue viajando y difundiendo estos hallazgos. Entonces, ¿cómo se hacía eso? A través de catálogos también. Se vendían, así como se venden las cosas naturales, los Avon, todas estas cosas, se vendían a universidades y a grandes coleccionistas. Entonces ahí se vendía el precio. Y se decía, por ejemplo, el original venía de una caverna en Brasil y está en el Museo de París, que es el Museo de Historia Natural, y vale $12. Y así se vendían. Nuevamente, aquí están todos los que son las partes de los caballos, por el mismo que les dije antes, de que se usaba mucho para estudiar la evolución de las especies. Entonces, mucho diente de caballo también, por ejemplo, está esto, que es el Glyptodon, también catálogo y muy popular en muchos museos. Así se encuentran todos estos museos y lo van a ver casi siempre acompañado de aquí de este Megatherium, porque así lo vendían y así lo instalaron en los museos. Otra problemática también que puede ayudar a este tipo de objetos es la destrucción. Por ejemplo, todos sabemos que todas las cosas pueden ser destruidas, ya sea por las condiciones naturales de degradación de las cosas, pero también por catástrofes naturales, como puede ser un terremoto, como puede ser un incendio, un tornado, etcétera. En el caso de este, que es un tipo de plesiosaurio, que era el holotipo de la especie, es decir, que con ese espécimen se describió la especie completa de esos plesiosaurios. Este estaba en el Museo de Bristol, hasta que Segunda Guerra Mundial fue destruido completo. Entonces, hay unas piezas y se perdió todo lo relacionado a ese animal, que era el holotipo, que tiene una importancia distinta a otros especímenes dentro del museo. Entonces, gracias a que en general los plesiosaurios eran muy populares en esa época y mucha gente hacía reproducciones y se vendían, existen réplicas de la cabeza, existen réplicas de las patas. Y esto ha permitido que se pueda seguir estudiando este animal y describiendo cada vez con más según los avances de la tecnología que hay. Y la última, que veo la importancia de estos objetos, que algunas personas dirán, ok, ¿cómo eran tan importantes si ni siquiera eran los auténticos, eran las copias? Pero era porque en ese contexto había algo que se llamaba la epistemología basada en los objetos. Esto que decía que todos los objetos y especímenes podían ser fuentes de conocimiento.
y ser el puente también que conecta al científico con grandes cuerpos del conocimiento, revelando todos los misterios del mundo, casi al observar estos objetos. Entonces, ¿qué se creía? Que todos estos objetos podían hablar por sí mismos, en un lenguaje apto para todas las personas, sin importar los estudios que tuvieran. Entonces, así, este tipo de objeto se llenó las universidades, se llenaron los museos, porque en esa época donde la ciencia todavía no era experimental, era bastante descriptiva, se creía que a través de estos objetos iban a acceder al conocimiento relacionado a él. Entonces, todos estos objetos que los vimos muy lindos como forma de arte, eran significado de conocimiento durante el siglo XIX. Y ahí como que radica toda su importancia. Eso. Muy bien, profesora Pamela, muchas gracias. No sé si se Estoy entendió. procesando la belleza de las imágenes. En un momento nos bombardeó con imágenes. Eh, Sí, que eran imágenes que hablaban por sí solas. qué bien ligado está esta interfaz entre arte y ciencia desde el punto de vista de la historia natural, del naturalismo, ¿no? Como lo dijiste al principio, estos ideales del nuevo mundo, o sea, estos ideales de la Revolución De Francesa, la que en el fondo es ilustración. idealismo. Nada más ni nada menos que el idealismo que dio paso luego a todo lo demás, ¿no? La ilustración, de llevarlo a todo el mundo, ¿no? Blanca León dice acá en el chat, la simbiosis entre arte y ciencia, claro que sí, absolutamente, absolutamente. Mira, te voy a mostrar, justamente estaba hablando de esto tú, réplica de museo, esto es poliuretano, un Claro. T-Rex reconstruido, Museo de Londres. Sí, pues las réplicas favorecen, por ejemplo, los estudios también, porque si tú tienes un original y se te cae, se rompe. Entonces, El no, detalle ahí en eso. del, digamos, del fósil, mucha gente mm, se equivoca y piensa que son huesos, ¿eh? Que los fósiles son de piedra, piedra, piedra. O sea, de hecho, el claro. yeso es más liviano que la piedra original. Porque por eso cuando uno va a los museos y hay dinosaurios, en general los dinosaurios son todos de yeso, o Sí, son porque de fibra el de piso, vidrio, claro. pasan piola que son reales, porque en verdad es imposible montar un dinosaurio con todas las toneladas que pesa. Esto ya es pesadito. Mira, este es de un alosaurio, que es Ya. la réplica está hecha del espécimen que tienen montado ahí en el museo, que yo lo pillé lleno de polvo en todo caso, ¿eh? Mira, hasta le tomé una foto que apareció ahí con el polvo, mira. Ya, Pero ahí están los mejores museos, pasa, ¿no? De este espécimen hicieron este que tengo acá, que es claro. en el fondo una clava, se articulaba así, ¿no? Y por supuesto es súper didáctico, o sea, tú te puedes imaginar esto, me imagino lo que es tener un esqueleto completo, ¿no? Claro. Bueno, en Londres tiene, de hecho, tiene la réplica de Lucy, que es esta que está acá, que no, entiendo que no es la original, yo pensé que la original está No, eso está en África. en Etiopía, claro, me imagino debería estar ahí. Mm. Y la, Creo que son las mismas universidades también los que los reproducen eso. Entonces sigue un poco esa misma tradición. claro, eh, Mm. ahí está el tema de la preservación. Oye, quedé loco también con la imagen de esta medusa en vidrio. Qué maravilla. Ay, Sí. qué talento tenía que haber ahí, qué praxis, qué oficio tiene que haber detrás de eso para poder lograr esa perfección. O sea, gente que trabajó mucho el vidrio para poder lograr No, eso. y de una familia de vidrios. De hecho, como que hay testimonios de ahí del padre que decía, esto viene en mi familia, viene en mi sangre, y como tuve un hijo, está más multiplicado en mi hijo, entonces mi hijo es aún más talentoso que yo. Entonces es una cosa también como de tradición muy bonita. No te escuchamos, Rodrigo. Eso, que es muy de artista eso, de la familia, casi como los circenses, por ejemplo, que son familias, generaciones, generaciones, y está el Mm, talento ahí de familia. Oye, Pamela, cuéntanos dígame. ¿tienes permiso para contarnos fehacientemente y jactarse ahí de los estudios que hiciste en museología? Me interesa saber qué viste allá, qué experiencia te trajiste allá. ¿De qué, en qué área? De los De estudios, ese título. particularmente los que hiciste la pasantía que hiciste en el Museo de Historia Natural allá en Londres.
Claro, no, esa no fue pasantía, fue un voluntariado. Fui porque Ah, quise. Pasé 6 meses ahí porque quise. ya, Y la pasé muy bien. y ahí, claro, ahí estuviste en historia natural más que réplica o más que cosas, digamos, conservadas, estuviste trabajando ahí con Sí, desarrollo, ahí con estuve con mariposas. colecciones vivas que se llaman mariposas por todos lados. Y ahí nuevamente está la línea, porque este mismo artista que yo les mostré que hizo este tiburón, que después vendió en millones de dólares, también hizo una obra en el Tate donde tenía una sala llena de mariposas. Y las mariposas volaban por todos lados y comían tal cual en el Museo de Historia Natural. Pero como para él era arte, estaba en el Museo de Arte. Entonces después cuando se morían las mariposas porque terminaban su ciclo, él las colocaba como en unos cuadritos, qué sé yo, siguiendo su obra. Pero nuevamente ahí está muy, muy vinculado eso. Imbricado, claro. Mm, Era como en el fondo una performance hecha por claro. la mariposa y está Mm, sumamente imbricado y cuesta separar dónde termina el arte y dónde empieza la ciencia y al revés, están así, ¿no? claro. De todas maneras. Oye, y también la imagen estas de las reproducciones en cera también muy bien. Ahí está, tenemos acá dos anato profesores presentes, profesor Pozo, profesor Carlos Cuerros también se integró. Se ocupa mucho eso en anatomía comparada también, desde el punto de vista también de las representaciones clásicas. Antiguamente no había tanto acceso a especímenes, se ocupaban bastante. ¿Qué nos pueden decir, profesores, si se abre el diálogo? Bueno, yo antes que me quite el lugar el profesor Coros, que es una eminencia, ¿cierto? Lo que quiero decir es que primero felicitar a Pamela, porque la verdad que son imágenes muy lindas, y me sorprende esto que tú muestras, esta capacidad que tienen algunos personajes como para poder reproducir esta belleza de lo natural, esta belleza de la naturaleza, poder llevarla a una reproducción casi perfecta, como lo que mencionaba Rodrigo con respecto a las medusas. ¿Cómo poder lograr establecer eso? Yo me dedico a la embriología, o sea, a la anatomía del desarrollo. Por lo tanto, para mí, esas imágenes que tú has mostrado, estas ilustraciones, las he visto montones de veces, pero no había reparado en lo que significaba esta dificultad o este arte de poder reproducirlo, ya sea desde el diseño a la figura tridimensional. Por lo tanto, es hermoso poder reproducirlo. Me llama la atención el detalle, y sabes que me acordaba de una cosa que yo menciono cuando hago desarrollo del sistema nervioso. Les muestro una serie dentro de los misterios de la mente. Hay ciertas patologías del sistema nervioso que hacen que algunas personas tengan un desarrollo cognitivo, perdona que me explaye con esto, No, un está bien. desarrollo cognitivo comparable a un niño de 5 a 7 años, ¿ya? Pero que son capaces y tienen ese patrón común de poder desarrollar figuras perfectas. Por ejemplo, no mantengo el nombre en estos momentos, pero el señor que tú le pasas y es una persona que tiene un coeficiente intelectual muy limitado, pero tú le pasas una pelotita de masilla y en media hora te hace, no sé, un toro, un dinosaurio, pero perfecto, a escala, con el detalle más preciso. ¿Ah? Entonces, debe haber algo ahí en ciertos personajes, pensando en estas personas, en estos señores que venían del año 1800 y antes, que probablemente no se conocieron mucho, pero que tuvieron esa capacidad o esa virtud de poder desarrollar tridimensionalmente esta idea que nace en su cabeza a partir de una figura que le presentan, que copia o de su propia experiencia. ¿Ya? Por lo tanto, te quiero agradecer por este paseo, este turismo del arte ligado a la ciencia y viceversa, ¿cierto? Que es muy bonito y que hace mucho pensar. Muchas gracias, Pam. Gracias a usted, profesor. Muchas gracias, profesor Pozo. Profesor Carlos Coro, ¿cuánto de arte encuentra usted que hay en la historia natural? Y bienvenido. Abra su micrófono ahí con confianza. Bueno, primero que nada,
Disculpa, Pami, que llegué un poco tarde, pero bueno, tú sabías que estaba con una reunión hoy día muy importante y se alargó mucho. Demasiado. Bueno, yo, la clase que yo imparto ya, que es anatomía, tiene mucho de arte. No olvidemos que la anatomía estuvo en manos de los artistas durante el Renacimiento. ¿Ya? Fueron ellos que la pusieron en valor, porque la anatomía se había perdido, ¿ya? Durante la Edad Media, ¿ya? Eh, Algo muy simple, digamos, porque pensemos que en esa época el centro del pensamiento está dado en Dios, ¿ya? Pero cuando surge el Renacimiento, el centro está dado en el hombre, y por lo tanto hay una necesidad de reproducir al hombre, ¿ya? En su máximo esplendor, ¿ya? Entonces se vuelven a fijar en los griegos, ¿ya? Y ahí aparece, por supuesto, el arte. De hecho, la principal obra anatómica del padre de la anatomía, ¿ya? De Andrea Vesalius, es una obra en sí, el puro libro, digamos, es una obra artística, por donde uno la mire, ¿ya? Es una obra que no solamente reproduce, ¿ya? La anatomía, ¿ya? Sino que también las figuras fueron hechas, es profesa, en una actitud artística. De hecho, los artistas que elaboraron fueron artistas florentinos, ¿ya? Eh, de, no me acuerdo de este momento de quién eran discípulos, pero ya me voy a acordar, ¿ya? Pero de un gran, digamos, pintor, ¿ya? Así que, y para qué hablar, ¿no es cierto?, de Miguel Ángel, ¿no es cierto? Miguel Ángel con su escultura, ¿ya? Eh, se metió mucho también en lo que era la anatomía, y lo mismo Leonardo da Vinci. De hecho, Leonardo da Vinci llegó, ¿no es cierto?, a la conclusión de que había que diseccionar cadáveres para poder entender bien, ya, no sé, una postura para poderla plasmar en un cuadro, digamos, o en una escultura, ¿ya? Así que la anatomía y el arte siempre han ido mucho más de la mano, ¿ya? Y no hay, a veces hay puntos de convergencia y hay puntos en que uno no sabe dónde se separa una de la otra, ¿ya? Y la anatomía en sí es un arte, De o todas ciencia, maneras, de todas maneras. para mí. Yo creo que vamos a armar algo, profesor, ahí que vaya también ligado con la parte más anatómica. ¿Ah? Yo creo que Iba a ser el invitado hoy día, vamos, Sí. vamos pero a, no pudo al final. vamos a armar ahí Oye, algo con el profesor ahí, o con los profesores, de todas maneras. oye, mire, me acordé de otro detalle más. La obra de Andreas Vesalius, ¿ya? Fue hecha, fue escrita, ¿ya?, usando una tipografía de letras, pero no cualquier tipografía de la que se usaba en esa época. Nada menos se le pidió a un tipógrafo francés, que usted lo pueden haber escuchado por ahí o visto cuando escribe, ¿no es cierto?, en el Word, este señor Garamond, ¿ya? ¿Ya? Y Garamond establece una nueva tipografía y la resalta, y aparece en este nuevo libro que es Vesalius. O sea, Vesalius en sí, el libro es un arte con las letras, un arte por los dibujos, un arte en todo. Por eso la anatomía está con el padre de la anatomía humana. O sea, el arte está con el padre de la anatomía humana. Eso. Oye, qué belleza lo de Garamond, me encantó, oye. Garamond. Garamond. Bueno, y hablando de lo que dice también el profesor, de todas estas obras de Vesalius y qué sé yo, cuando tratan de ser de repente muy científicas, querían ser muy objetivas, pero también en línea con lo que hablaba yo, también expresaba mucho el pensamiento de esa época. Y por ejemplo, en este caso, con las obras de Vesalius, el androcentrismo, que lo hablábamos la otra vez con Carlos Coros, porque por ejemplo, todas las imágenes donde se muestran los órganos, los cuerpos humanos, están hechos en base a un hombre, porque ahí se muestra que el hombre era el considerado el estándar de la especie y que la especie humana debía definirse en base al hombre. Y cuando era incluida la mujer, por ejemplo, era solamente para mostrar la parte reproductiva y la parte como de el embarazo. Entonces,
nuevamente está eso de que por más que se quiera ser objetivo en un tipo de reproducción en torno a la ciencia, siempre al final hay una expresión relacionada con la persona que lo está haciendo, porque hay un sesgo humano detrás de eso. Sí. Ujú. Ahí entra Oye, la y mira, subjetividad. Entra la subjetividad del arte, entonces, con Sí, siempre. fuerza, claro que sí. Y oye, ahí, me acordé de otro entonces, detalle, ¿eh? Oh, perdona. no te preocupes, Carlos. De ¿Eh? esos ideales del idealismo, de la ilustración, entonces, de esta necesidad de plasmar el mundo natural de la forma más realista posible, a través de todas estas posibilidades que nos mostró Pamela en su presentación, ¿en qué momento nos separamos tanto, ¿no? ¿En qué momento se llegó digamos, a dejar el arte tan separado, decir, tú eres subjetivo, estás por allá, me ayudaste como herramienta, pero ya no, porque ahora puedo tomar fotos, ahora puedo hacer otras técnicas, ¿no? Y este divorcio que en el fondo nosotros sabemos que es sumamente artificial, digamos, entre el arte y la ciencia, se ejecutó con toda impunidad, ¿no? Eh, con los ideales que fueron saliendo después, ¿no? Con los ideales que fueron tomando digamos que todo tenía que ser, o que toda ciencia tenía que ser, digamos, positivista, por decirlo de alguna forma, digamos, por darle un buen nombre, digamos, y basado en evidencia, lo cual, por supuesto, es lo que nos ha traído también a una serie enorme de descubrimientos, por supuesto, y separar también lo que es el grano de paja, ¿no? Ahí, y de velar, pero a la vez también destinó a muchas otras cosas que eran muy bellas y muy útiles a quizá la trastienda que no se merecen, y que es importante volver a darle una puesta en valor a este aporte enorme del arte a la ciencia y esta relación imbricadísima de ciencia y arte. Tú, Pamela, con tu experiencia, yo insisto que aunque tú dices que no eres artista, yo sé que tú eres artista, en la praxis, tu corazón late por ahí, aunque muy enamorada también de la ciencia. Em, ¿qué, qué de la ciencia te conquistó a ti? ¿Qué de la ciencia te sedujo para agarrarte de tu lado, digamos, artístico y traerte hacia acá? ¿Qué fue? ¿Qué puntitos y qué hito fue lo que te hizo Qué unirte hito. a estas filas? Ay, está en silencio. La palabra para usted, pues. Ah, ya. Ay, no sé. Es que como que, bueno, fue en el Museo de Historia Natural de Londres, en una exposición sobre Me venenos. imaginaba. Sí, sobre animales venenosos. Que en cierto momento dije, oh, esto me gusta y me gusta nomás. Es como que no me apasiona y en verdad podría estar toda mi vida entre medio de animales. Entonces, como que no te podría decir por qué, pero me gusta. Estaba mirando, en esa exposición me acuerdo que estaba en exposición una de estas figuras de, no sé si la viste, una azulita que tiene como unas cositas para los lados, una criatura marina que mostré yo, que esa como que es capaz de absorber los venenos de otros animales y usarlo a favor y atacar a otros animales. Entonces, no, lo Este encontré muy bacán todo pequeñito eso. que es un bicho bentónico con una babosa que flota. No me acuerdo el Claro, nombre. una babosa de mar, sí. Hay un Pokémon basado en ese, de hecho. Ah, no cacho. Es Sé famosísimo. mucho de Pokémon, si no me suena el nombre. Cultura pop, cultura pop. Eh, Sí, no, estaba magistralmente reproducida en vidrio, de hecho se veía más viva que cuando las muestran de verdad, impresionante el talento para reproducirla. Mira, ese hito que tú identificaste ahí espontáneamente como algo que te cautivó, prueba un punto súper importante de uno de los grandes maestros que nos dejó, ¿no? El maestro Maturana, que somos emocionales. El arte nos emociona, el arte nos interpela. Digamos. La ciencia no siempre logra eso tan fehacientemente. La ciencia entra por otra parte, entra por la racionalidad. Y somos bichos emocionales. Lo que nos emociona es lo que aprendemos. Aprendemos por ahí, ¿no? Por el límbico, por ahí nos filtra. Y el arte, a pesar de esta subjetividad, ¿no? Que se le achaca, no, todavía nos emociona y todavía nos hace latir el corazoncillo. Yo creo que muchos de los que llegamos también a la ciencia, llegamos en algún momento porque nos maravillamos y nos enamoramos
digamos, de este mundo natural. Todos llegamos, yo creo que todos somos naturalistas cuando niños. De ahí nos vamos poniendo más racionales y vamos, nos divide la ciencia después en química, biología, anatomía, ¿no? Esta cosa artificial que nos separa, ¿no? Digamos, la curiosidad en ramas, y al final la deja súper desarmada y nunca te la vuelven a armar de vuelta, ¿viste? Entonces, armémosla de vuelta, hagamos el paso entonces, digamos, eh, filosófico, epistemológico, de agarrar y armar la ciencia de vuelta y entender que viene, digamos, que nos tiene que pasar algo, nos tiene que emocionar, nos tiene que liberar endorfinas, digamos, ver una muestra así de hermosa como la que tuviste allá, ¿no? ¿Qué opina Pame? No, que sí, pues esas divisiones también escurren al mundo de los museos. O sea, donde las disciplinas como que te guían y tenés que ser casi cerrado en eso, que si eres un museo de historia natural no puedes ponerte a coleccionar arte, no sé. Si eres arte, en un museo de arte no puedes ponerte a coleccionar artículos de arqueología porque no está en tu política de colecciones, entonces no puedes adquirirlo. Entonces, ¿por qué fragmentar la realidad en tantas partes si en verdad es todo parte de una sola cosa? Entonces, también estoy muy en contra de todo eso. Sin embargo, en arqueología se estudia el arte. Y en otras ciencias igual. Es que al final está todo vinculado, entonces dividirlos como tan poco natural. Hoy, y no lo olvidemos, me estaba acordando, los equipos antiguamente de científicos, ¿ya? Ellos contemplaban a un artista, pues, era, ¿ya? Hoy en día los equipos de ciencia como que jamás lo piensan, o sea, hay que hacer un proyecto científico, ¿ya? Y nunca pensaste en el artista, ¿ya? ¿Sí o no? Ya. Pensaste, no sé, hasta en el que va a hacer la estadística, la que va a hacer, no sé, hasta el contador que vaya a las cuentas, no sé, pero el artista no, nadie se acuerda. Sin embargo, antiguamente no, pues, está el artista. De hecho, la primera historia de Chile, ¿no es cierto?, escrita por Claudio Gay, contó con dos grandes artistas, Mauricio Rugienda y un grabador Leonard. O sea, eran parte fundamental en el equipo. ¿Eh? O sea, aparte del botánico, aparte del que sabía de minerales y que sabía, no sé, de insectos, ya estaba el artista. Claro. Creo que esa parte la hemos perdido. Y el artista además te da una interpretación bastante más amplia, te redondea, digamos, la interpretación del fenómeno, por decirlo así. Te da otras pistas, otros puntos de vista que son importantes, que a nosotros se nos puede ir, ¿no? Y por eso es importante ese punto de vista. Dice Ricardo Nicolás en el chat, dice el mismo Humboldt. Sí, la pronunciación precisa, sí, por supuesto. Humboldt ahí, dentro de la camada de naturalistas que visitó nuestro país, hay varios más, y el profesor Coros conoce, tiene su favorito, me acuerdo yo, por ahí, por este que dibujaba tan bonito. ¿Cómo era su favorito, profesor? No, mi favorito es Humboldt, pero, Ah, pero me Humboldt. gusta Le achuntó entonces ahí el comentario. Era Humboldt. Humboldt entonces. Humboldt, sí, pues, ya. Humboldt, ya. Sí. Así que, no, y tiene unos grabados muy lindos. De hecho, tiene un grabado de lo que me gusta a mí, los puentes colgantes. ¿Eh? Tiene un grabado Ah, verdad, precioso. sí. Así que... Bueno, que todo tiene que ver con las pasiones. Yo sé que ahí están sus pasiones. De todas maneras, su corazoncito puesto ahí. Y el de Pamela, que fue secuestrado desde la arqueología hacia la historia natural, que fue una migración muy, muy bonita, pasando de puntas de flecha a cosas como esta. Pero bien, yo les quería contar 3 hitos museológicos que tienen que ver con lo que estamos conversando. De mi más tierna infancia. Yo me iba a meter al museo de la Universidad de Tarapacá, en Iquique. Yo me crié en Iquique, en un barrio en la parte norte de Iquique, en la Puntilla. Y estaba a la vuelta de mi barrio ese museo. Y me iba a meter solo, me acuerdo. Pagaba mi entradita, que eran, no sé, $1, no me acuerdo cuánto costaba. En vez de comprarme dulce, yo me iba al museo. Era así de perno. Y me encantaba ese museo. De una alta calidad el museo de la Universidad de Tarapacá en términos de la cultura chinchorro particularmente.
Después de crío, a los 12 años me vine a Santiago y me pasó lo mismo con la Historia Natural de Santiago, que también es una maravilla, aparte que está en la Quinta Normal, que la Quinta Normal es un lugar de por sí hermoso, que a uno le dan ganas de quedarse a vivir ahí, le dan ganas de armarse una casa ahí, ¿no? Es el lugar más lindo, la Quinta Normal. La Quinta de Normalización, donde traían las especies botánicas y otras especies más y las normalizaban, esa era la función de la Quinta Normal. De hecho, los plátanos orientales llegaron ahí, y ahí los normalizaron a la época nuestra, y por eso llenaron de plátanos orientales todo Chile, porque estaban allá los Champs de Mars, los Champs-Élysées allá en París, y por eso tenemos tanta alergia, ¿no? Ese es mi segundo hito. Y el tercero, ¿saben cuál es? ¿Dónde experimenté lo mismo? Museo Arqueológico de los Andes. Estaba esperando, estaba esperando la ecografía de mi primer hijo, de Juan Manuel, que estaba ahí a la vuelta en Las Rosas, el ecógrafo, y me fui a dar una vuelta mientras hacíamos hora al museo, y ahí, ¡pah!, me pegó así fuerte en la cara, de vuelta. La misma sensación de niño, ese museo. Museo Arqueológico de los Andes, se lo recomiendo a todos que están escuchando y viendo. Una maravilla. Y ahí encontré, digamos, amigos y amigas que perduran, y encontré algo que me hizo clic, ¿no? La maravilla entonces de juntar ambos mundos, lo que nos maravilla, lo que nos emociona, y del conocimiento además científico purito, 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 eh, una maravilla, de todas maneras. Y ahí, estaba ahí, doña Pamela, armando una colección, me acuerdo, cuando se inauguró esas nuevas vitrinas, que me encantan también. 2013. 2013, claro. ¿Qué recuerdo, qué cosa lleva del Museo Arqueológico de los Andes, Pamela? No sé, porque es como ya parte de mí, eso es el museo. Con mi amigo Carlos ahí. No, súper, como la oportunidad de poder acercarme a lo que son los museos, las colecciones y la difusión también a la gente, el diálogo. No, no, eso. No sé qué decir. Como tu casa. Mi casa. De todas maneras. Sí, Que pues como las ganas de trabajar por algo un poco como más trascendental puede ser. Y como más para todos. Eso nuestros igual me amigos gusta. que nos acompañan, estoy viendo acá, revisando el chat, y estoy revisando nuestros participantes. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a nuestra expositora, en particular por su charla? Pueden felicitarla, pueden hacer una pregunta. Tienen que abrir su micrófono en libertad nomás, y pueden hacerlo, ¿eh? Está siempre la opción. Sí, que es conversatorio. Se Sí, llama ahí, Diálogos sobre Arte. sí, están ahí. No voy a decir nombre porque esto no es clase, ¿no? No, pues que si no estamos en el colegio. Claro, esto no es clase, va a decir, por favor, ahí, don José Pablo, no, va a ser un poco, nada que ver, no, pero Habla es un poco, poco. opción de hablar. A ver, Javiera, ahí escribió en el chat. Javiera dice felicitarla por la excelente exposición. Muy bien, muy bien. Oye, pero el profesor Carlos Coro, que le gusta hablar, quería hablar. Ya, me gusta hablar. Ya. Eh, no, que me acordé de otro detalle, ya que me preguntaste de anatomía. ¿Ya? Tú sabes que el Renacimiento fue tan grande, así, ese renacer, digamos, de centrarse en el ser humano, ¿ya? Como lo principal, y que todo gira en torno a él, que surgió incluso la necesidad, y que perduró hasta el siglo XVIII, hasta 1700, ¿ya? De poder dibujar al hombre al ser humano lo más perfecto posible, ¿ya? O sea, que el ser humano, como era la máxima creación, ¿ya? Tenía que ser perfecto, perfecto, ¿ya? Y entre ellos hubo uno, me parece que le vio Argus, ¿ya? Eh, en eso los nombres realmente me enredo, ¿ah? Así que, ya, donde leo. Y
como antes todo se dibujaba en blanco y negro, ¿ya? Decidió colocarle color y dijo, las arterias y las venas no se ven, no se pueden diferenciar en blanco y negro, pues, así que les voy a colocar color. Y por una cuestión de él, ¿ya? Le colocó a las venas color azul y a la arteria rojo. Del arte, ¿ya? Hasta el día de hoy no hay libro que no ocupe ese mismo patrón. Yo creo que nadie se ha preguntado por qué las pintas rojas y por qué las pintas De azules. hecho, Fue por un artista. el común de las personas piensa de verdad que las venas son azules. Yo lo veo cada vez que parto un curso de fisiología, me dicen, profesor, las venas son azules. Entonces, ¿cómo le explicáis que no? Claro. De ahí viene. Él es el culpable. Fake news desde esa época. Yes. Ah, Impresionante. ¿Cómo no van a inventar detalle. qué hacer ahora, no? Sí, van a inventar, pero lo hizo para diferenciar, o sea, yo creo que ahí hizo falta la aclaración, pero tiene que haber sido tan famoso que marcó pauta, po. Y cuando marcáis pauta, en el fondo quedó, se fijó, ¿viste? Las ideas se fijan, y eso es lo peligroso de fijar fake news, po, que la gente después no hace la distinción, se queda con la idea, ¿no? Eso lo saben todos los ideólogos, de todas maneras. Pero el poder del arte, ¿ah? ¿Viste? Hartísimo. Más de 200 años. Pamela Maldonado Rivera, Bueno, ahí- de las cosas que nos mostraste en tu exposición, ¿cuáles tuviste ahí con tu ojito? No sé, a ver, los dinosaurios. La, De hecho, yo trabajé con ese que les monté toda la foto completa, que era como la cabeza de un tigre diente de sable. ah, ya, ese que estaba en la vitrina. Claro, ese me tocó hacer como una investigación de un grupo que eran 4 réplicas de fósiles. Y claro, pues, no se sabía nada de esas piezas y me tocó también ver cómo averiguar de dónde era el original. Y ahí llegamos a Berlín, que estaban allá. Habían unas copias en Viena, habían otras copias en Harvard. Y no, súper entretenido también cómo se crea como esa circulación de las piezas. Al mismo tiempo también como, por ejemplo, el museo el de que tenía las piezas originales, decía, ok, no tenemos, hay 2 piezas que tenemos y hay 2 que no. Entonces esas 2 que no es probable que sean parte de las colecciones que fueron bombardeadas en la guerra y se destruyeron. Entonces actualmente esas piezas tomaron otro valor al ser posiblemente piezas que ya como la única evidencia de piezas que fueron destruidas durante la guerra. Entonces, entretenido. Me gusta ese tema. Oye, entonces no era el original el que tuviste en la vitrina, no era un El de fósil, la vitrina que mostré primero como en un circulito ¿sí? era el original, pero el de toda la vuelta, esa era réplica, era hecha en Oh, yeso, claro. Y le hacían tal esmero en el todo que incluso le hicieron, a ese caso, le hicieron como una cosa para apoyarse. Entonces uno lo podía sacar y verlo de los distintos ángulos. Y estaba completamente pintada por todos lados, todas las caras. wow, wow. Claro, había otra de esas piezas que era del mismo set, era una pierna de caballo completa, o sea, de un Hiparion, que también pues, se podía sacar huesito por huesito. Mira, Blanca dice, Entonces era actualmente muy, se utiliza fibra de vidrio, pregunta, ¿actualmente se utiliza fibra de vidrio para hacer yo la creo que sí, réplica? porque de hecho uno de los dinosaurios que yo vi que también hizo una copia de este Diplodocus, del largo, Del DIP. eh, hay uno que es de fibra de vidrio, que es como el más nuevo. Mira, Así que yo este creo es que es de probable que se estén haciendo igual poliuretano. eso, porque es más resistente, es más fácil la manipulación y fácil trabajarlo. Igual. Ricardo Nicolás levantó la manito. Por favor, abra su micrófono, Ricardo, con confianza. Hola, Hola. hola Pamela, hola a todos. Todos. No, es que me parece, son como 2 preguntas, es como una impresión y una pregunta, porque como ese aspecto democrático que tiene la reproductibilidad de las cosas, como que permite que llegue
a más lugares. Por ejemplo, yo no sabía que se reproducía tanto como un mismo Diplodocus, estaba en muchos lados y que no era el original, pero como que un poco da lo mismo para la investigación, porque qué sé yo, permite, pero mi pregunta como, o sea, un poco la reflexión como al alero de las nuevas tecnologías, en especial del desarrollo de la tecnología 3D y esas cosas, como que se imagina que acelera mucho más la posibilidad de acercar no sé, porque se imagina que reproducir, no sé, bueno, cualquiera de estos elementos en el año, no sé, en el año 50, ahora donde tenemos una tecnología mucho más superior y que es más accesible también, porque por ejemplo veíamos ese Diplodocus, pero que seguía estando como en los grandes museos, como que lejos de Latinoamérica, o no sé, o África, etcétera. Y claro, como que mi pregunta es cómo se ha acelerado como la tecnología hasta estos momentos, como en beneficio también de la misma investigación también. Bueno, igual hay cosas que no pasan de moda. Por ejemplo, la ilustración científica, por mucho que exista la fotografía, no deja de ser utilizada en las investigaciones, por ejemplo, porque te permite, por ejemplo, distintas cosas. Si tú estás describiendo una especie, no es que mires un solo individuo y lo describa en base a ese individuo. Entonces el dibujo que te permite tomar un grupo de individuos y hacer como un promedio de características y poder hacer una representación como por ejemplo más, más promedio del espécimen, y también al mismo tiempo te permite resaltar las características que como autor el científico quiere resaltar. Y por ejemplo eso no lo permite la fotografía, entonces por mucho que esté avanzada la fotografía, actualmente solo se ve como un método complementario al dibujo. Y yo creo que en otros aspectos igual, pero definitivamente, por ejemplo, la impresión 3D puede significar un gran avance también en como en la circulación de algunos elementos, pero obvio que por el momento no va solo tampoco. Con Carlos Coros ahí estuvimos trabajando también, tratando de hacer unas muestras de cerámica, unos, unos platos, también lo escaneamos, lo imprimimos en 3D, pero al final igual había que pintarlo, igual había que hacerle las terminaciones, igual había que hacer un montón de cosas que casi igual salía más fácil tomar la greda y hacer una greda y tal cual esa técnica que el original, porque en verdad es algo que aunque avanza la tecnología requiere todavía mucho trabajo manual, si se quiere hacer como un trabajo realmente como detallado. Porque claro, está en desarrollo, como dices tú, no es algo que esté totalmente definitivo ya instalado. Pero yo creo que apunta, iba también con la pregunta que hizo la Blanca, por ejemplo, la fibra de vidrio se manipula mucho más fácil que otros elementos, tiene mucho más beneficios, entonces yo creo que depende ahí del artista, del técnico, qué sé yo, que la persona que trabaje ahí, las técnicas que conozca y que quiere experimentar también con eso, y sí, pues la tecnología yo creo que abre muchas más puertas también. Claro, por Pero no ejemplo, sé, me acordaba de que no sé, algunas pinturas que se están duplicando, ya ni siquiera es con sus colores o como con las imágenes, sino que también en 3D por las mini, ¿cómo se llama? Deformaciones de la pintura que se hace claro. 3D. O el trazo del pintor, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, ¿no? Y en el caso de las pinturas, por ejemplo, las tecnologías ayudan mucho. En el caso, por ejemplo, de hacerlo más asequible a personas ciegas. Ahí se ocupa, por ejemplo, mucho la tecnología de impresión 3D y pulidos y qué sé yo. Entonces llegan a piezas que de repente se lo muestra a una persona ciega y dice, ah, esta parte es tan pulida que yo creo que es brillante. Entonces es brillante en la pintura, no sé, pues, en un cuadro de Klimt que ocupa dorado. Entonces, tocándolo, la persona puede saber, ah, ok, me imagino esta parte que es dorada solamente por la textura que tiene. Entonces, la tecnología también entra a esos espacios más de accesibilidad. Qué importante lo que dice Ricardo sobre la democratización, el hacer que esto llegue a más gente, más público, tiene mucho que ver también con lo que dijiste de hacerlo accesible
a gente que, por ejemplo, es no vidente, las colecciones de disecados también se ocupan bastante para eso en muchos museos del mundo, para que puedan tocar al tigre, que no lo podía hacer si está el espécimen vivo, para que le toquen los dientes, para que puedan, y está el nombre en braille, por supuesto. A mí me tocó una experiencia así con entre el FONADI y el Buinzó. Anduve trabajando por ahí en el Buinzó, en el lado de educación, años atrás. Y teníamos un montón de animales disecados. El Buinzó tiene una tremenda sala de animales disecados, y se quedó para los niños ciegos y para la gente no vidente, digamos. Y sirvió en el fondo para eso. Fue súper bonito ese proyecto con el FONADI hace mucho tiempo atrás. Ni siquiera sé si existe el FONADI todavía. Para que vean lo antiguo que fue esa idea. Anduvo metido este profe ahí en esa democratización de los animales disecados. Había una manito arriba que se me perdió. ¿Está por ahí? La blanca, yo la vi. Sí, Blanca. Abra su... Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto, abrió en cámara. Muy bien, bienvenida, Blanca. Sí, súper, porque estar mirando una pantalla negra ahí ustedes, que fome. Gracias. Oye, no, primero que todo, darles las gracias por la invitación. Bueno, a mí me invitó la PAME, darle las gracias porque estas instancias son súper ricas como para generar intercambios de opiniones de distintas veredas, porque de repente uno no necesariamente es del mismo rubro o de la misma profesión, digamos, pero es muy interesante plantearse todas estas inquietudes y el tema del arte con la ciencia siempre va a ser un tema muy entretenido. En base a lo que preguntó Ricardo, yo quería preguntarles a ustedes su opinión con respecto a la parte tecnológica en cuanto a los museos interactivos que están saliendo ahora. Por ejemplo, la PAME hablaba de estos prototipos y de todas estas construcciones que se hacen antiguamente en cerámica, ahora en fibra de vidrio, se ha ido como cambiando un poco la materialidad, pero también han salido estos museos interactivos de los diseñadores de nuestra área. También hemos aportado, por ejemplo, con la realidad aumentada, con toda la parte como virtual, digital, y he visto muchos museos en los que se está implementando esto. No sé, los niños pueden interactuar con el dinosaurio en tamaño real en realidad aumentada, por ejemplo. Me imagino que esto igual permite llegar a mucha más gente y permite como hacer la cosa mucho más interactiva, pero también el tema de tener como el prototipo físico, también a ustedes les permite como investigar más acabadamente lo que se está exponiendo, digamos. Me gustaría saber como qué opinan de eso, como de la parte más romántica del museo, que es como mantener las cosas en tangible, y esta parte como más digital que se está estilando ahora en todo el mundo, que es como hagamos todo virtual. Eso, y felicidades, bacán su charla. Gracias. Bueno, en cuanto a lo que son como todas las tecnologías, yo creo que igual hay que usarlas con cuidado, por un tema que de repente que sea esta tecnología como una herramienta para tu fin y no sea el fin en sí mismo, que muchas veces pasa que queremos hacer algo tecnológico y se hace solo por hacerlo tecnológico, pero no porque sea una herramienta, por ejemplo, para el aprendizaje o para mostrar los mensajes que quieres hacer. Pero claramente apoya demasiado algunas cosas, y, como dice la Blanca, estar en una, conectarte en realidad virtual y, por ejemplo, ver este dinosaurio en tamaño real. O yo fui a una, por ejemplo, en que tú te sentabas y era como que estaba ahí adentro de un cuadro de Van Gogh y veías la pieza por dentro como era. O que iba y te mandaba y tenía las piezas arqueológicas y tú podías ver el sitio original donde estaban y ver todo el alrededor. Entonces eso lo veo como algo igual como complementario de repente a las colecciones, porque si un museo, por ejemplo, como parte de su definición no es solo la exhibición, es también toda la colección que tienen, que preservan y que investigan. Entonces igual es necesario tenerla por ese punto. Y de hecho se está volviendo un poco más al objeto, como tú dices, como que esta revolución digital está haciendo, pero en algún momento llegó a ser que casi que se eliminaban todos los objetos de la exhibición, pero ahora nuevamente se está volviendo porque también está eso de que a la gente le gusta ver las cosas auténticas. Por algo igual va a los museos de arte, porque si no, por ejemplo, tú llegarías e imprimirías todas las pinturas y puedes ver la Mona Lisa en tu casa y la puedes ver más grande y la puedes ver de más cerca. Pero hay algo en el valor de lo auténtico que es difícil de explicar y que se ha estudiado harto, pero que en verdad no se llega mucho como a muchas conclusiones, pero que claro,
a la gente le gusta la pieza auténtica. Y cuando tú le dices, no, eso es una réplica, como que hay como un disappointment. ¿Cómo se Como llama que hay eso? una de ese dinosaurio de la época Claro, real. entonces yo creo que al final en el museo la tecnología va a ser una cosa complementaria a la colección, porque en verdad aporta muchas cosas, pero no la reemplaza. No reemplaza como estos objetos auténticos. Eso, no sé. Súper, gracias. Muy de acuerdo, Pame, con tu opinión. Desde la vereda chiquitita mía, la tecnología tiene que ir a apoyar, tiene que ser herramienta, no fin. Cuando se hace apología de la José Jorge. herramienta, tenemos un problema ético finalmente, ¿no? Cuando los fines, o sea, los medios se convierten en fines, tenemos un problema ético de raíz, ¿no? Profesor Pozo. Gracias. Antes de decir lo que quería, con esto que acaba de decir Pamela y Blanca, me acordé que hay una de las primeras imágenes que mostraste, una de estas mujeres de Tahití, de Paul Gauguin, ¿no? Yo lo tengo por ahí en un escritorio y marcado todo. Siempre pensé que era el original, pero ahora me doy cuenta que puede ser una reproducción. Bueno, lo que te quería preguntar es que si tú tienes alguna experiencia con este acercamiento, en este vínculo con el mundo microscópico. Vi que mostraste ahí algunas imágenes de microscopía electrónica en algún momento de Barrio, y quiero saber si has incursionado por ahí, por esos lados, por la parte No, micro. aún no. Pero es parte como de los proyectos que tenemos. De hecho, presentamos hace poco un proyecto, un concurso, que estamos esperando el resultado, pero si sale, ahí vamos a indagar en lo que es la histología vegetal, ahí mismo en la carrera de tecnología médica, porque es algo que queremos hacer. Ahí tenemos laboratorio, y hay que ocuparlo, la idea es que salga a la comunidad también, que no se quede solamente adentro de la universidad. Y claro, Realmente hay queremos imágenes que trabajar. son maravillosas. Sí, y no, hay un museo que se llama en Ámsterdam, Micropia, algo así, que es hermoso. Pura imágenes histológicas, puras bacterias, puros hongos, y hacen unas composiciones de colores así maravillosas. Es un mundo muy lindo, pero aún no me meto ahí. Gracias. Profesor Coros, manito arriba. Oh, sí. No, yo quería, con lo que se estaba hablando recién, con el tema anterior, sobre las reproducciones en los museos, ¿ya? Y quería, la reproducción es muy bienvenida cuando hay temas éticos que afectan al objeto. Por ejemplo, ya, las osamentas, ¿ya? Los restos humanos. Todos los restos humanos, digamos, ¿ya? Que hay un código deontológico de por medio, ¿ya? Hay un respeto hacia ellos por su procedencia, entonces no se exhiben. Hoy en día, digamos, antiguamente se exhibían, pero hoy en día se está llegando a eso, a ese respeto, ¿ya? Y por lo tanto, si queremos exhibir algo, bueno, bienvenido a la reproducción, ¿ya? O sea, ahí, perfecta, ¿ya? Creo que es donde mejor cabe, nada más. Me quedo No, pero siempre igual con el hay objeto. contextos y contextos, encuentro yo. También leía que, por ejemplo, el ser humano es el único animal que en un museo de historia natural o en cualquier museo va a tener una legislación solamente para él. Entonces, ¿qué pasa? Claro, o sea, el humano no puede exhibir un montón de esqueletos, por ejemplo, de primates, de simios, y no pongo al humano. ¿Por qué? Entonces estamos de nuevo creando esta línea entre que el humano es distinto al resto de los animales, siendo que no. Pero claro, quizás se va a hacer una reproducción, pero ¿por qué vamos a hacer una reproducción si podemos mostrar el original? Si del chimpancé estamos mostrando el original. Entonces, de nuevo, hay como cosas éticas también de diferenciación que pueden resultar injustas para el entendimiento del animal no humano,
Tremendo que tema. también es interesante. ¿Ah? Tremendo, Claro, tremendo Es tema. un tema. ¿Y qué pasa? No sé, pues si la persona dice, ya yo quiero donar mi cuerpo, que se exhiba bien. Pero claro, está eso, quizás esta discusión puede ser más por el lado de lo arqueológico, por ejemplo, donde se ve a este ser humano de repente como un objeto de arqueología. No sé, claro, ahí entran la discusión con los antepasados, con, la, con las culturas que hay actualmente, pero es un tema otro. claro. Por eso digo, frente a un tema tan contundente como es ese, ¿ya? Entonces, bienvenida a la reproducción. Hoy, y lo último que quería acotar, que recién tú dijiste, pero bien atrás, ¿ya? Hablaste de la circulación, digamos, ¿ya? Cómo circula, digamos, algunos objetos de arte, ¿ya? Y yo me acordé, fíjate, ¿ya? De volviendo a los estos del siglo XIX, ¿ya? A estos naturalistas, ¿ya? Cómo circulaban, ¿ya? Los dibujos, ¿ya? Era en forma muy divertida, ¿ya? Porque aparecía un naturalista que, no sé, ¿ya? Decía yo voy a dibujar al chancho, ¿ya? Por poner una cosa, ¿ya? Y ponía un dibujo del chancho, ¿ya? Pero después aparecía otro naturalista, no sé, en Bélgica, y también dibujaba el chancho, y tú veías el dibujo y era el mismo que había sido reproducido antes, ¿ya? Y era porque algunos artistas vendían, ¿ya? Sus obras, ¿ya? Y sus obras se las vendían a los mejores postores y solamente le hacían unos cambios muy simples para... Y un ejemplo clásico, ¿ya? En estas obras que uno se vendía, a mí me ha encantado y se lo invito a revisar, hay un pintor, ¿ya? Que escribió, hizo una reproducción de acuarela, ¿ya? Que es Alfonso Llaz, ¿ya? Y la reproducción de acuarela es de Santiago Mendoza, así se llama. Pero usted ve las reproducciones de acuarela de Joseph Brown, ¿ya? O este señor del Castillo, ¿ya? De Colombia, y son iguales, son exactamente iguales. Y usted se da cuenta que este caballero, ahora, ¿quién era el verdadero? El señor del Castillo, el señor Jazz, porque firmaba a lo mejor con distintos nombres, ¿ya? Pero artistas, o sea, diferentes, digamos, científicos, naturalistas, para que ordenaran sus obras. Mala praxis, mala Es que praxis. era una profesión, ser proveedor de especímenes de historia natural. Dealer. Por eso era un dealer, porque estos de los vidrios, los Blachka tenían catálogo, los de cera tenían catálogo, los de los fósiles tenían catálogo. Entonces también era arte, pero también era negocio, o sea, era la manera en que se ganaban la vida. Y no Antes era que que se me engañaran a la vaya, gente, era como que era su producto. antes que se me vaya el hilo, Pamela, respecto a lo que va a decir el profesor Carlos Coro y respecto a lo que estaba hablando usted recién, el tema ético. ¿Qué mala praxis ve usted en la historia natural? Cosas que se puedan mencionar, sí, la trastienda. Mala praxis en el pasado, en el presente y que podrían mejorar en el futuro. La reflexión. Ay, no sé, bueno, en el pasado siempre lo que es la adquisición de los especímenes, muy ligado a las casas furtivas, no sé, al zoológico del rey, a todos estos animales que eran sacados de su... Ay, está pasando la voz. Eran sacados muy a la mala de sus hábitats natural para llevarlos a Europa como un objeto de curiosidad. Entonces, eso, feo, feo, feo. Hoy en día eso ya no se usa mucho, o sea, no se usa nada. Lo que se hace, por ejemplo, sí lo he visto en lo que es vegetación, porque ahí se recolectan los herbarios, pero en animales yo lo encuentro más complicado. Lo que se hace, por ejemplo, son las incautaciones de traficantes, que también a veces se derivan a los museos, o claro, animales que mueren en zoológicos que son pasados, o animales que la gente dona, cosas así. Pues en ese sentido hay como una mala praxis en cuanto a la vida del animal. Y en cuanto en general como
al cómo se representan los animales. Pueden ver una charla anterior, que también está en YouTube, sobre cómo se muestran, pues. Se muestran totalmente como seres inferiores en todo momento. Todo momento algo separado al resto de los animales, que es el ser humano, un animal más, y eso no se ve reflejado ni en los museos de historia natural, ni en los museos de historia del humano, ni en los museos de arte, ni en ningún tipo de museo. Entonces, eso para mí es una mala praxis, pero es súper mío, no sé, lo veo como más en términos sociales y cómo se construye como todo esto, como la opresión del animal no humano. Puedo agregar algo, ¿no? ¿Sí? Porque la dejaste rebotando. ¿Ya? Dele, ¿Ya? profesor. Que no solamente, ¿no es cierto?, se llevaron animales, sino que también seres humanos, ya para ser exhibido. ¿Ya? Eso es lo Fue, mismo. eso es lo más terrible, ¿no es cierto? ¿Ya? Recomiendo el libro de Christian Baez, Zoológico Humano. ¿Ya? Pero Es que también, claro, era en una época en que el indígena no era considerado un ser humano, era un animal inferior tal como todos los otros animales del tercer mundo. ¿ya? Y para mí lo peor ético es la apropiación de la cultura. Apropiación cultural. ¿Yes? Un ejemplo, chocolate. El mejor chocolate del mundo es chocolate suizo. Apropiación cultural. El chocolate es una palabra náhuatl, azteca, Chocolate. chocolate. Entonces, Chocolate. ya, un ejemplo, ¿no? Bueno, no me toman la cuchara. ¿Ya? Iba a decir la franja, la franja política, está llena de apropiación cultural también. Uf, ¿qué querés que te diga? Pame, ¿cómo ves tú el Museo de Historia Natural del futuro? En 30 años más, ¿qué vamos a ver? Usted va a estar ahí, por eso le pregunto. No, yo creo que actualmente ya los museos de historia natural tienen que estar alineados con el tema del cambio climático. Es como algo que se tiene que ver ahora sí o sí, y que el Museo de Historia Natural es como un lugar especial para, o sea, súper, yo creo que, ay, no encuentro la palabra, pero como el lugar apropiado para tratar ese Concientizar, tema de temáticas. ¿Ah? para concientizar, aunar conciencias. Concientizar, digo yo, poner al ser humano como un animal más del mundo animal y como un elemento más de todo el planeta, ¿no? No es nada un ser superior que requiere un tratamiento especial, pero claro, yo creo que para allá va el Museo de Historia Natural, para ayudar a toda la concientización con el cambio climático. Quiero leer dos cosas del chat. Blanca dice, muy cierto lo que dice Carlos, era común que los autores utilizaran seudónimos para comercializar en distintos sectores científicos sus obras. Mira tú, vienen a afirmar ahí lo que dijo el profesor Carlos. Y Janet dice, el tema ético respecto a los restos humanos es súper complejo, como dice Pamela. A la mente se me viene el caso de Egipto y Latinoamérica, donde el saqueo y la falta de respeto a las culturas del lugar era regla hace mucho tiempo atrás. Yo creo que hace no mucho tiempo atrás. Ahí faltó un no. Muy, muy pertinente las acotaciones de nuestros participantes. Ineludible el tema ético. Nunca lo vamos a poder eludir cuando estemos hablando de manifestaciones humanas. Jamás. Ni de la ciencia, ni del arte, ni de lo social. Todas las dimensiones se unen ahí. Y qué bueno tener una artista científica reflexiva. Qué bueno, Pame. Me alegro mucho. Además nos hayas hecho pensar. No solamente maravillarnos con la estética. Fuiste mucho más allá de la estética. Fuiste a la ética. Redondito. ¿Sí? Se juntaron los dos mundos. Absolutamente. ¿Qué más nos dicen nuestros participantes? Que han participado muy bonito, han participado mucho. Yo les quiero recordar que estamos por una invitación de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad de Valparaíso, particularmente acá del campus San Felipe, en estos diálogos de ciencia y artes, o de artes y ciencias, que ya no sabemos dónde termina uno y empieza el otro. Estamos en ese recorrido.
Y estamos en nuestro segundo diálogo de este ciclo de primavera. Impecable primavera. Bastante caluroso. Y caluroso también la recepción de nuestros participantes y de nuestra invitada, por supuesto. ¿Algo más que agregar, mis estimados y estimadas? Micrófono abierto, si alguien quiere decir algo. Están calladitos ahí. Profesor Carlos Coros, profesor Pozo. Perdón, no sé si me escuchan. Aparte de agradecer nuevamente y siendo un poco insistente, cuando hablaste de mala praxis, me acordé también que es arte, pero parte de la mala praxis, me acordé de este hombre de Piltdown, ¿no? Sí, Carlos, que fue una estafa, ¿cómo se llama esto? Un fraude científico para poder establecer o decir yo descubrí el eslabón perdido y colocó unas mandíbulas de gorila humano y le hizo unas técnicas de envejecerlo. Bueno, el tipo se hizo famoso, no sé cuánto le duró, pero se descubrió que era un fraude. También es parte de un arte, ¿cierto? Ahora forma parte también de una mala praxis que se descubrió y Ay, sí, como chaleco mono el me investigador. recordó una, creo que era de un hombre muy alto, creo que era en Irlanda, por ahí, que más alto del mundo mundial, no sé, en esa época, y que esa persona dijo vivió toda su vida en circos, siendo mostrado como como un objeto de curiosidad, y él dijo, cuando yo me muera, no quiero ser exhibido, seguir siendo exhibido de esta manera. Y él firmó y la cuestión, hizo todos los arreglos para que cuando él se muriera, a escondidas lo llevaran y lo enterraran, no sé qué cementerio y la cuestión. Y al momento de morir, era tanto el deseo que tenían los distintos museos, no sé si era el Hunterian Museum, que es como de los museos científicos que tiene Londres, donde tienen todos estos tipos de malformación y cuestiones patológicas. Hizo todo lo imposible, un montón de estos gallos, y igual nomás le pagaron a los sepultureros y claro, se lo llevaron a un museo, porque era desde la ciencia, ellos querían analizar el cuerpo de esta persona, por Oye, más ¿puedo que él agregar, siempre dijo que no quería estar ahí. puedo agregar algo, no? ¿Ya? ¿Mm? Porque la historia continúa, vos, Ah, ya. ¿ya? ¿Ya? Porque después pasó una persona, ¿ya? Y dijo, ¿ya? Y se dio cuenta de que algo tenía debajo del cráneo, que tenía como un crecimiento óseo anormal. O sea, justo la hipófisis, ¿ya? Y de ahí pensó que la hipófisis tenía que ver con el crecimiento. Fue uno de los primeros, digamos que, trabajos que aportó a la endocrinología, ¿ya? Bueno, eso nomás. De un adenoma, caso. un adenoma hipoficiario, Yes, el secretor de GH, probablemente. justamente. Ya. Bueno, un montón de descubrimientos, yo creo, en la medicina nació en base No, a, sí, a, a a lo poco abusar de ético. otras personas, claro. Hay una revista, Lancet, ¿ya? Que habla de eso, pero habla del abuso de los alemanes, ¿ya? Y los estudios ya en neurología, ¿ya? Abusando, digamos, de los judíos. Yo lo traté de leer, pero es tan fuerte, ¿ya? Revista Lancet dedica a eso, que no pude leerlo completo. Y después termina con los trabajos que hicieron los japoneses con los chinos, también en la Segunda Guerra Mundial. Es lo más terrible. Bueno, un detalle. Ya, no me tomas la cuchara. Y para que nos vayamos a tomar un cecito. Muy bien. Profesora Pamela Maldonado Rivera, Acá estoy. que Ya, nos ha agradecerles por la convocado hoy invitación, por día. haber venido. Se alargó harto y se El agradece la agradecimiento para usted. permanencia. Espero les haya gustado. No solamente nos Pueden seguir el gustó, próximo mes, tenemos
un capítulo especial de los Beatles, de los pares creativos y cosas así bien sociales. Sí, sí, muy bien, Mm. profesor. Ahora está tomando el rol ahí ¿cómo se llama? De coayudante de nuestros Es que ciclos. para no alargarla tanto. Ah, Sí, recordarles que el próximo mes cerramos nuestro ciclo de primavera con una charla que es como una segunda parte, una suerte segunda parte de una que tuvimos el año pasado en diciembre, que fue la ciencia y el arte de The Beatles. Súper pertinente, vamos a hablar sobre el par creativo de Lennon McCartney, la profesora Patricia Castañeda, que ella es de la Escuela de Trabajo Social, ella es una doctora en ciencias sociales con una visión muy particular que ha escrito del tema, ha escrito artículos científicos sobre Lennon McCartney, sobre la relación y sobre el tema de los pares creativos, nos va a hablar sobre eso. Y de hecho la descubrimos en la charla de diciembre del año pasado a Patricia. Y es muy pertinente porque se va a estrenar muy pronto una película documental en 3 partes que se llama Get Back, que retrata lo que se supone fue el último disco de los Beatles, pero no fue el último disco, fue el penúltimo, Let It Be, dirigido por Peter Jackson, y se va a estrenar para el mundo mundial como 2 días antes de la charla de la profe Pati Castañeda, así que va a ser muy, muy pertinente. Entre otras cosas, se muestra que la relación no estaba nada tan mal, porque siempre nos han pintado que estaban peleados, que la Yoko Ono y todo mal. No, nada, estaba todo muy bien. Así que, o no estaba tan mal como nos lo pintan, digamos. Aparte que eran cabros, bueno, unos cabros de 20 años, no se puede esperar demasiado a esa edad con esas ganas de comerse el mundo, ¿no? Entonces, esa es la invitación para la próxima charla, pero quiero cerrar con broche de oro esta de ahora, digamos, Pamela, darte las gracias, porque uniste los dos mundos, lo uniste de una manera súper bonita, muy respetuosa como tú eres, con mucha humildad, digamos, como tú trabajas también, como es tu praxis profesional y humana. Y soy un convencido de que solamente la buena gente puede ser buen profesional. Va de la mano ser buena persona. Y tú eres muy, muy buena persona y una par creativa y de trabajo ejemplar. De todas maneras, hay que destacar eso. Así que te agradecemos el haber estado hoy día. gracias. Gracias a todos. Y esperamos contar contigo, por supuesto, cuando hagamos la segunda parte de esto. Muchas gracias ahí a Carlos, que está agradeciendo también. José Pablo Soto dice: muchas gracias por la excelente exposición, nada más interesante que la ciencia y el arte. Blanca también dice: se agradece mucho la instancia, felicitaciones Pame, y gracias a los organizadores. Muy bien, gracias a ustedes por estar acá, son la razón de que hagamos esto, así que les recontra agradecemos venir. Y el agradecimiento también por parte de la Escuela de Tecnología Médica, Universidad de Valparaíso. Muchas gracias por estar. Gracias también a la escuela por prestarnos este espacio, ¿no? de tanta libertad creativa, que solamente en libertad creativa se pueden abrir las alitas y hacer cosas y que surjan proyectos como este. Así que gracias por venir y ha sido un gusto, como siempre, estar Gracias. con ustedes. Chao, Pame. Chao, profesor Coros. Chau. Adiós, que estén muy bien. Tomen Adiós. una cosita rica. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Atento, entonces, Chao. al próximo, a fines de noviembre. 25 me parece que es de noviembre. Muy bien. Vamos a parar la grabación aprovechando entonces. Y ahí paramos la grabación ahí.